Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy tenemos un chismecito jugoso del mundo del espectáculo que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ya sé que a muchos les encanta este actor turco, y hoy no vamos a hablar de sus músculos. Vamos a sumergirnos en un rumor que está corriendo como la pólvora en las redes sociales y en los medios del corazón. Y es que, según un famoso astrólogo, Can Yaman podría ser papá de una niña. ¡Boom! Ya sé, impactante, ¿verdad? Antes de que empiecen a tirar sus predicciones al aire, agárrense fuerte porque vamos a desglosar todo este asunto. Analizaremos quién es este astrólogo, qué tan confiables son sus predicciones y, por supuesto, revisaremos toda la información disponible para ver si hay algo de verdad en este rumor. Así que si eres fan de Can Yaman, si te interesan las predicciones astrológicas o simplemente te gusta un buen chisme del mundo del espectáculo, este es tu vídeo. Pero antes de que sigamos, no olviden darle un buen like a este vídeo si les está gustando el tema y por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo los chismecitos más jugosos, las noticias más relevantes y todo lo que está dando de qué hablar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones sobre Can Yaman y su supuesta paternidad. El título lo dice todo, bomba: Can Yaman será papá de una niña, dice astrólogo famoso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es este astrólogo famoso. En muchos de estos casos, el famoso puede ser un poco relativo, pero para el tema de hoy vamos a asumir que se trata de alguien con cierta reputación y seguidores en el mundo de la astrología. Sin embargo, es importante recordar que la astrología, si bien puede ser entretenida y ofrecer perspectivas interesantes, no es una ciencia exacta. Así que tomaremos esta información con pinzas. Para añadirle más intriga al asunto, podríamos hablar de algunos nombres que suenan en el mundillo astrológico, sin afirmar categóricamente que es alguno de ellos, pero dejando que la imaginación de nuestros suscriptores vuele un poco. Por ejemplo, ¿podría ser Moni Vidente? O quizás Walter Mercado, resucitado en espíritu para darnos este notición. La idea es generar un poco de misterio y debate. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién es la supuesta madre? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante porque, hasta el momento, no hay información clara al respecto. No se ha mencionado ningún nombre, ni se ha rumoreado ninguna relación reciente de Can Yaman que sugiera que podría convertirse en padre. Esto hace que la predicción del astrólogo sea aún más intrigante y a la vez más difícil de creer. Podríamos empezar a especular sobre posibles candidatas, obviamente con el tono de chisme que caracteriza el canal. Podría ser una antigua novia con la que mantuvo el contacto en secreto. O tal vez una fan que logró acercarse al actor y, bueno, ya saben cómo siguen estas historias. Podríamos incluso preguntarle a nuestros suscriptores quién creen que podría ser la madre, generando así interacción y comentarios. ¿Qué dice exactamente el astrólogo? Es fundamental saber cuáles son sus argumentos y en qué se basa para hacer esta predicción. ¿Está utilizando la carta astral de Can Yaman? ¿Está analizando tránsitos planetarios específicos? ¿O simplemente se trata de una intuición basada en la energía del actor? Cuanto más detallada sea la explicación del astrólogo, más podremos evaluar la credibilidad de su predicción. Si la explicación es vaga y genérica, es probable que se trate de una especulación sin fundamento. Aquí podríamos introducir algunos conceptos básicos de astrología para que nuestros suscriptores entiendan un poco mejor de qué estamos hablando. Explicar qué es una carta astral, qué son los tránsitos planetarios y cómo se interpretan. De esta forma, no solo estaremos hablando del chisme, sino que también estaremos educando un poco a nuestra audiencia. Por supuesto, la reacción de Can Yaman es crucial en todo esto. ¿Ha hecho alguna declaración al respecto? ¿Ha negado o confirmado la noticia? Su silencio o cualquier comentario que haya hecho en redes sociales o en entrevistas podría darnos pistas sobre la veracidad del rumor. Generalmente, cuando hay algo de verdad en este tipo de noticias, las celebridades suelen ser más cautelosas en sus respuestas, mientras que si se trata de un simple invento, suelen negarlo rotundamente. Aquí es donde entra en juego nuestra labor de investigación. Podemos buscar cualquier declaración reciente de Can Yaman en entrevistas, redes sociales o comunicados de prensa.
Incluso podemos analizar sus gestos y expresiones faciales en sus últimas apariciones públicas en busca de alguna señal que nos dé una pista sobre la veracidad del rumor. Todo vale en el mundo del chisme. Además, ¿qué dicen los medios de comunicación sobre esta predicción? ¿Están replicando la noticia sin más, o están investigando a fondo para verificar su veracidad? Los medios del corazón suelen tener sus propias fuentes y contactos, por lo que su cobertura puede ser un indicador de si hay algo de verdad en el rumor. Si varios medios están publicando la noticia, aunque sea con cautela, es probable que haya alguna base en la predicción del astrólogo. Revisar las principales revistas y portales de noticias del corazón en busca de información sobre el tema. ¿Quién está cubriendo la noticia? ¿Qué fuentes están citando? ¿Hay alguna información contradictoria? Todo esto nos ayudará a construir una imagen más completa de la situación. Pero seamos realistas, también podría ser una estrategia de marketing. A veces, los astrólogos famosos utilizan nombres de celebridades para generar atención y publicidad para sus servicios. Una predicción llamativa sobre una figura pública como Can Yaman seguramente atraerá a muchos seguidores y aumentará su visibilidad. En este caso, la predicción podría no tener ninguna base real, sino ser simplemente una herramienta para promocionarse. Aquí podríamos profundizar un poco más en el mundo de la astrología y el marketing. ¿Cómo utilizan los astrólogos famosos la atención mediática para promocionar sus servicios? ¿Cuáles son las estrategias más comunes? ¿Cómo podemos identificar si una predicción es genuina o simplemente una herramienta de marketing? Otro punto importante a considerar es la vida personal de Can Yaman. Sabemos que es un actor muy reservado en cuanto a su vida privada, por lo que es difícil saber si tiene alguna relación sentimental estable o si ha estado planeando formar una familia. Sin embargo, su historial amoroso y cualquier declaración que haya hecho sobre su deseo de ser padre podrían darnos alguna idea de si esta predicción es plausible. Echar un vistazo al historial amoroso de Can Yaman. ¿Quiénes han sido sus parejas más conocidas? ¿Qué tipo de relaciones ha tenido? ¿Ha hablado alguna vez sobre su deseo de tener hijos? Toda esta información nos ayudará a contextualizar la predicción del astrólogo y a evaluar su plausibilidad. También es importante recordar que la astrología es una disciplina que se basa en la interpretación de los astros y su influencia en la vida de las personas. Si bien puede ser una herramienta útil para la introspección y el autoconocimiento, no es una ciencia exacta y sus predicciones no siempre se cumplen. Por lo tanto, es fundamental tomar esta información con una mente abierta y no darla por sentado. Explicar un poco más a fondo qué es la astrología y cómo funciona. Desmentir algunos mitos comunes sobre la astrología. Resaltar la importancia de tomar las predicciones astrológicas con un grano de sal y de no dejarse influenciar demasiado por ellas. Analicemos un poco más el perfil de Can Yaman. Es un hombre exitoso, atractivo y con una gran base de fans en todo el mundo. Es probable que tenga muchas admiradoras que sueñan con ser madres de sus hijos. Esto podría alimentar los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Además, su popularidad lo convierte en un blanco fácil para este tipo de noticias falsas o exageradas. Hablar un poco más sobre el fenómeno fan en torno a Can Yaman. ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo para sus fans? ¿Cómo influye su popularidad en su vida personal? ¿Cómo lidia el actor con la atención mediática y las especulaciones sobre su vida privada? Por otro lado, Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera en los últimos años. Ha participado en varias series de televisión y películas, y ha viajado por todo el mundo promocionando su trabajo. Esto podría dificultar que tenga tiempo para formar una familia o mantener una relación sentimental estable. Sin embargo, también es cierto que muchas celebridades logran equilibrar su vida profesional y personal, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que esté esperando un hijo. Analizar la agenda profesional de Can Yaman. ¿Qué proyectos tiene en marcha? ¿Cuánto tiempo dedica a su trabajo? ¿Le queda tiempo libre para su vida personal? Volviendo a la predicción del astrólogo, es importante analizar el contexto en el que se hizo. ¿Fue durante una entrevista en televisión? ¿Fue a través de sus redes sociales? ¿Fue en un evento público? El contexto puede darnos pistas sobre la seriedad de la predicción. Si se hizo en un ambiente informal, es probable que sea simplemente una especulación. Pero si se hizo en un contexto más formal, como una entrevista en un programa de televisión de renombre, es posible que tenga más fundamento.
Investigar el contexto en el que se hizo la predicción. ¿Quién entrevistó al astrólogo? ¿Qué preguntas le hicieron? ¿Cómo reaccionó el astrólogo a las preguntas? ¿Qué tipo de audiencia tenía el programa? Además, ¿qué otros famosos ha predicho este astrólogo? ¿Ha tenido éxito en sus predicciones anteriores? Si tiene un historial de predicciones acertadas, es más probable que su predicción sobre Kan-Yaman sea creíble. Pero si ha fallado en el pasado, es mejor tomar su predicción con cautela. Investigar el historial del astrólogo puede ayudarnos a evaluar su credibilidad. Averiguar si el astrólogo tiene un historial de predicciones acertadas o fallidas. ¿Qué otros famosos ha predicho? ¿Ha sido preciso en sus predicciones anteriores? ¿Qué tipo de críticas ha recibido por su trabajo? En resumen, la predicción de que Kan-Yaman será papá de una niña es un rumor que está circulando en las redes sociales y en los medios del corazón, basado en las declaraciones de un astrólogo famoso. Sin embargo, no hay información clara sobre la identidad de la supuesta madre ni sobre los fundamentos de la predicción. La reacción de Kan-Yaman y la cobertura de los medios de comunicación podrían darnos pistas sobre la veracidad del rumor, pero hasta el momento no hay evidencia concreta que lo confirme. Es importante recordar que la astrología no es una ciencia exacta y que las predicciones astrológicas no siempre se cumplen. Además, las celebridades suelen ser blanco de noticias falsas o exageradas, por lo que es fundamental tomar esta información con una mente abierta y no darla por sentado. Y bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kan-Yaman será papá de una niña? ¿Confían en las predicciones astrológicas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema tan controversial. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida. Adiós, mis chismosos favoritos.